espacio de reflexión y de juicio para, en su punto de equilibrio, pues conseguir un convenio que siga maximizando el empleo. Yo creo que este es lo que hay que buscar. ¿Y qué piensa usted o qué le diría usted a aquellos que en alguna ocasión, incluso algún dirigente político que he escuchado yo, que dicen que cierren ya refinerías, que se lleven refinerías, que la quiten, que no... ¿Qué pensamiento le entra a uno por la mañana cuando ve la prensa y dice, y lee eso? Esto hace tiempo que no lo oigo. Sí, la verdad es que también es verdad. No lo oigo. Esto lo oí hace unos años, cuando parecía que la solución de nuestra economía iba a pasar por seguir construyendo un chalet al lado de otro y entre 1000 y 1000 chalets un campito de golf. Esa es la realidad. En aquel momento sí lo oí en algunas ocasiones. Es una lástima que haya que llegar a situaciones de crisis económica tan importantes como esta para ver que la industria no es despreciable, que tiene que haber un equilibrio entre los sectores económicos de cualquier sociedad, que nuestra comarca puede tener turismo como tiene y puede tener construcción como ha tenido, ahora desgraciadamente de eso hay poco, que puede tener turismo rural, que puede tener comercio, pero que necesita también de la industria. Porque a finales en casi toda Europa, sobre todo en España, lo que ha mantenido la actividad o lo que menos ha decaído ha sido, pues la industria más o menos grande ha seguido manteniendo un poco su actividad. Y hay que tener ese equilibrio. Entonces, bueno, yo creo que los que lo decían en aquel momento se estarán dando cuenta de los disparates. Claro, cuando en los ayuntamientos se ingresaba dinero por licencias de obras, de extrañas obras, pues podía parecer despreciable nuestra cantidad. Pero bueno, yo le diré que a nuestro municipio, por ejemplo, pues le aportamos en el entorno, al grupo CEPSA, en el entorno en impuestos de 12 millones de euros al año. No creo que nadie esté por despreciar 12 millones de euros al año hoy en día. Algún dirigente político debería de aprender y tener cuidado de lo que dice. Porque bueno, eso hace mucho tiempo que no lo oigo. Sí, insisto, yo sí que creo que algún ciudadano de a pie, pues bueno, pues en algún momento diga, pues mira, pues yo estoy harto de esto y esto. Sí, pero si no se tiene conocimiento, no es lo exactamente, mismo pero yo creo que algún dirigente político debería de tener cuidado cuando dice esas cosas, porque yo creo que al fin y al cabo pueden dañar incluso, ¿no?, el trabajo que se está realizando, lo que pueda venir. Sí, porque en aquellos momentos estas cosas podían y llegaron a asustar algunas posibles inversiones, lógicamente. Si vas a un sitio y no eres bien recibido, pues te lo piensas dos veces, ¿no? Ha pasado. La lástima es que eso ya haya pasado y sea cosa del pasado, pero como consecuencia de esta situación tan grave, ¿no? Pero bueno. Ha dicho usted una palabra clave: inversiones. Yo también estoy recordando ahora mismo que alguna persona llegó a decir que la ampliación que vivió Huelva era para San Roque y no se hizo por no sé muy bien por qué. No sé si el PGO tuvo algo que ver, si no hubo una mano tendida desde la institución para que eso fuera. Se barajaron opciones de localización. Vamos a ver, Huelva era una refinería pequeña que para garantizar su subsistencia necesitaba realmente un crecimiento. Yo creo que esto fue la razón fundamental del por qué se hizo en Huelva. Huelva necesitaba crecer, situarse en un tamaño más competitivo. Pero sí es cierto que en aquel momento se vieron posibilidades y algunas de las opiniones que ayudaron a decir claramente debe ser en Huelva, pues porque además de que lo necesita Huelva para ser competitiva, pues hay dificultades en San Roque para esto, por esta otra cosa, porque no nos quieren, porque los terrenos, porque no sé qué, etcétera. Esas cosas siempre terminan de adornar. No es la razón fundamental, pero en casos que no sean tan claros, pues pueden llegar a decidir dónde va una inversión. Pero en el caso de Huelva es que Huelva necesitaba esa inversión para hacerse una refinería competitiva. ¿Cuál es la relación actual entre el Ayuntamiento de San Roque y CEPSA Campo de Gibraltar? Las relaciones con las administraciones, con todas, por nuestra parte son buenas. Y yo diría que recíprocamente. Es decir, con el Ayuntamiento mantenemos una magnífica relación, yo diría una cordial relación, lo cual hasta cierto punto es lo lógico y lo normal. Estamos instalados en su término municipal, aportamos, como decía, 12 millones de euros, pagamos religiosamente nuestros impuestos, cumplimos las leyes
las cumplimos y lo único que queremos a cambio es simplemente agilidad en los tratos administrativos, que se imparta justamente las decisiones municipales, y eso está ocurriendo, con lo cual pues tenemos un trato cordial. Muestra de ello es que además, concretamente con el municipio de San Roque, pues tenemos colaboraciones voluntarias, tanto en aspectos de patrocinio culturales, deportivos y sociales, especialmente sociales en los últimos tiempos, porque pensamos que hay que primar un poco lo social sobre otras cosas, y en la medida de nuestras posibilidades intentamos volcarnos. Pero lo mismo ocurre con la administración autonómica. Nosotros cumplimos nuestras normativas y lo único que pedimos a las administraciones es que sean ágiles y faciliten las implantaciones de negocios, cosa que creo que está ocurriendo. A corto o medio plazo, ¿tenemos algo, alguna obra, alguna ampliación, alguna mejora, algo que destacar del grupo en San Roque? En San Roque, a corto plazo, para este año 2013 y en principio yo diría ya que casi definitivo para el 2014, no hay ninguna gran inversión. Pero cuidado, que a veces los números confunden. Ninguna gran inversión, pero nuestras inversiones, llamémoslas vegetativas, hacen que de todos los años invirtamos del orden entre 60 y 70 millones de euros en la refinería. Bueno, eso para el bolsillo de cualquier ciudadano no, es una fortuna. Y para el de Cepsa es una fortuna también. Lo que quiero decir que cuando digo no hay una gran inversión, pues no hay una gran inversión de 400 millones ni de 500. La última que hemos tenido fue la puesta en marcha de la cogeneración de Tisa, que fueron, si no recuerdo mal, 50 y tantos millones de euros. Pero nosotros todos los años invertimos entre los 55 y 70 millones de años. Este año, si no recuerdo mal, son 60 y tantos millones los euros que vamos a invertir. ¿En qué? En mejoras de temas medioambientales, pues creo que ya debemos estar en el entorno de los 18 o 20 millones de inversiones, no de gasto. Luego el gasto es bastante superior. En estar en las últimas tecnologías en seguridad, pues se lleva otros 10, 12 millones. Luego en el tema energético, como comentaba, el consumo energético, la eficiencia energética es fundamental para ser competitivos. Ahí tenemos otros capítulos de pequeñas inversiones energéticas y luego inversiones vegetativas de tipo infraestructura que hay que seguir manteniendo. Estábamos hablando de inversión y demás. Ahí César siempre parece que quiere ir, o va, de hecho, va con unos pasos adelantados a todo lo que parece solicitar la ciudadanía y demás. Un buen día deciden de abrir sus puertas, de empezar a informar al ciudadano y de tenerlo pues, al dedillo de cómo funciona la refinería, de las medidas de seguridad que tiene, que yo creo que es una de las demandas quizás mayores que tiene el ciudadano y demás. ¿Cómo se realizan esas jornadas de puertas abiertas? ¿Cómo son los grupos? ¿Las personas pueden visitarlos? ¿Se les explica cómo funciona todo eso y demás? ¿Por qué se tiene esa decisión un día de hacer eso? Sí, bien. La transparencia en nuestro tipo de negocio yo creo que es fundamental. La transparencia informativa con los medios, con la sociedad, con los vecinos es fundamental. Prueba de ello es que tenemos un departamento de comunicación que tiene contacto directo con todos los medios informativos y a la que se puede hacer cualquier consulta a las 24 horas del día. Tenemos establecida con nuestros vecinos también una reunión periódica donde se les informa de los últimos acontecimientos que ha habido, y luego nos gusta que la gente de la comarca en general conozca pues nuestras instalaciones y sepa de primera mano, porque a veces de oídas se oyen verdaderas barbaridades. Queremos que sepan de primera mano pues lo que hacemos simplemente y cómo somos. Y para eso tenemos estas jornadas de puertas abiertas que concretamente este año serán durante todo el mes de abril. Si no recuerdo mal, serán los viernes en sesión de tarde y los sábados en sesión de mañana y otra sesión por la tarde. Es una visita para que vean desde dentro cómo son nuestras instalaciones, cómo son nuestras medidas de seguridad, qué equipos disponemos, cómo nos organizamos y puedan saber algo más de la empresa más importante que hay ahora mismo en la comarca. De todas formas, eso hay que sumarle también la revista Entre Vecinos, que también es otro proyecto. Tenemos otros proyectos que creo que son importantes, ¿no? Como la entrevista entre vecinos, y luego incluso en comunicación interna tenemos un boletín semanal de información para que nuestra gente esté también al tanto de lo que ocurre, que sale todos los viernes, desde hace ya, me parece que es 6 años ininterrumpidamente, que es otra herramienta importante para la comunicación interna.
¿CESA Campos de Gibraltar es una refinería segura? Sí, tajantemente sí. Vamos a ver, hay que ser sinceros, toda actividad humana comporta un riesgo y eso tenemos que asumirlo. Y luego nuestra obligación, y la obligación de las administraciones, poniendo leyes, es hacer que este riesgo pues seamos capaces de asumirlo. El coger el coche cuando venía para acá, ahora cuando vuelvo a la refinería, es un riesgo y es una actividad humana que comporta un riesgo. Y esto no lo podemos obviar. Y lógicamente, algún tipo de negocios o industrias, los riesgos tienen que ser mucho más minimizados porque las consecuencias pueden ser mucho más graves. En un coche sabemos cuál pueden ser las consecuencias, pero si se cae un avión, las consecuencias son mucho mayores. Por eso, las posibilidades de accidente en un avión tienen que ser mucho menores que las de posibilidad de darse un porrazo con un coche. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. La refinería es segura, es muy segura. Las posibilidades de accidente grave son bajísimas porque las tecnologías que se utilizan y porque las leyes que nos aplican exigen esto. Evidentemente que puede haber un accidente de cierta gravedad, pero las posibilidades de que ocurran son muy bajas, con lo cual podemos decir que nuestra refinería cumple con todas las medidas de seguridad que hay por normativa y que nuestro primer objetivo, cuando digo nuestro, digo de absolutamente todas las personas que trabajan en la refinería, es la seguridad. Y yo creo que podemos decir que sí, que es una instalación segura. Le voy a dar un dato. Hay un dato internacional que se llama índice de frecuencia, que es el número de accidentes con baja por millón de horas trabajadas. En el año 2012 hemos tenido récord histórico en índice de frecuencia, por lo bajo, claro. Hemos tenido un índice de frecuencia de 1,3. Es decir, 1,3 accidentes con baja. Un accidente con baja, afortunadamente, han sido leves los que hemos tenido. Alguien que cae, se tropieza y se parte una pierna o le tienen que escayolar un brazo. Bueno, pues hemos tenido 1,3 de índice de frecuencia. Le invito a que vea los índices de frecuencia de algunos otros sectores. Se llevaría alguna sorpresa. No, nos llevamos sorpresa todos los días cuando vemos simplemente los datos que dan de tráfico. Se llevaría sorpresas de ver que muchos sectores tienen como índice de frecuencia 2 dígitos, valores superiores a 10. Antes le preguntaba yo por la relación con las instituciones. ¿Cuál es la relación del grupo CEPSA, en el campo de Gibraltar en este caso, con los grupos medioambientales? Verdemar, Agadén y demás. ¿Qué momento viven ahora? Pues es casi inexistente, desgraciadamente. Esa es la realidad. Es decir, sabemos de ellos por lo que dicen o publican en la prensa en general. Nosotros hemos hecho importantes esfuerzos en los últimos años en tener el mismo diálogo, la misma transparencia que tenemos con los vecinos, con las instituciones, con la prensa. Pues nos gustaría tenerlas con ellos y explicarles lo que hacemos, lo que no hacemos, por qué, y que nos digan si creen que podemos mejorar en algo. Oh, mira, pues hay esa otra tecnología, tal. No nos importaría tener ese diálogo. Hasta tal punto que incluso ellos han estado invitados, no solo a reuniones técnicas específicas, sino que los hemos invitado incluso a que vayan con la frecuencia que deseen a las reuniones de vecinos. Y desde hace años ya no aparecen. Ojalá pudieran visitarnos con frecuencia y pudiéramos contarles lo que hacemos y escuchar sus sugerencias, pero no está ocurriendo. Nunca ha llegado ninguna sugerencia, ¿no?, por un cauce, digamos, más normal, que no sea a través de la prensa. No. Vamos, si las sugerencias para en la refinería no me sirve, ¿no? O sea, no. Y yo creo que en alguna ocasión, al principio de las reuniones con los vecinos, aparecieron en alguna ocasión, pero dejaron de hacerlo. Nos gustaría tener una relación, porque yo estoy convencido de que los grupos ecologistas son fundamentales para la sociedad, siempre que sean bien gestionados y con razonamiento, no el llevar la contraria por llevarla. Y son importantes como cualquier otro grupo dentro de la sociedad y deben tener su papel.
Y por eso pues, nos gustaría que estuvieran con nosotros, que nos contaran, que nos